faltan 8 minutos para las 5 de la tarde y probablemente usted se haya dado cuenta que la vida se encareció muchísimo, pero también los medicamentos. O sea, todo sube, es realmente impresionante y esta encuesta FONASA es desgarradora. 1 de cada 10 pacientes ha suspendido el tratamiento por falta de dinero en el último semestre, según este sondeo que fue llevado a cabo, quiero decir, por esta misma entidad. Y en ese contexto las autoridades han llamado a aprovechar el llamado copago cero, el cual rige para todos los afiliados en el sector público. Una situación dramática y que hoy día vamos a estar conversando con dos tremendos invitados. Exactamente, se encuentra junto a nosotros el presidente del Colegio Farmacéutico, Jorge Cienfuegos. Jorge, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y desde el móvil nos acompaña Nacho Pop, junto a Daniel Zapata. Bien. El dueño de una farmacia que es histórica y que está siempre abierta. El dueño de la farmacia Daniela. Cerca de la zona cero. Cerca de la zona cero, una farmacia que ahí está siempre disponible. Nacho, un abrazo grande, vamos a estar contigo de inmediato ahí junto a don Daniel y la farmacia Daniela. Jorge, lo que constata la Juli es real. Ha habido una baja en la gente que sigue un tratamiento porque simplemente el dinero no le alcanza para costear ese tratamiento. Lo trágico es que esto no es la primera vez que ocurre, y esto hoy día lo saca FONASA, pero antes, me refiero, se pregunta constantemente, por ejemplo, en la encuesta CACEN. Entonces sabemos esto que ocurre hace años, y no solamente eso, sino que finalmente también el abordaje. En general, siempre se habla que los medicamentos son caros. Pero el punto es de que hay muchas veces que la gente no debería comprar sus medicamentos. El gran porcentaje de las personas en Chile están en FONASA. La mayoría de las personas que están en FONASA están, no en cualquier FONASA, están en FONASA A o B, que en este caso eran las personas que no deberían pagar absolutamente nada por sus medicamentos. Sin embargo, es una realidad que hay mucha gente que finalmente termina comprando esos medicamentos en la farmacia. La pregunta es ¿por qué? Y ese por qué pueden ser, nosotros vemos como colegio, muchas veces lo hemos conversado, dos razones. Una razón podría ser la automedicación, que es una conversa que siempre la tenemos, pero datos reales no hay mucho. Claro. No hay un estudio real. El único dato oficial, que es del Ministerio de Salud, es del año 2011, que hizo una pregunta como una encuesta, y finalmente de ahí se sacó que había ya, pero en 2011 y después de pandemia la automedicación subió muchísimo. En salud mental particularmente. Exacto. ¿Y qué respondía ese dato? Tuvieron que poner receta retenida o receta médica a pastillas que antes no la tenían, como la sertralina. No, por supuesto. Pero para hacer una idea, el 2011, ¿qué arrojaba el estudio? El 2011 hablaba que existía automedicación. Ah, ya, muy genérico. Muy genérico, hablaba de algunos temas, había algunos datos, pero así como... algo que sabemos, que la gente se automedica. Efectivamente, hay veces que incluso los ministros de salud anteriores habían nombrado, hay más de un 60% de automedicación. Ese dato lo obtenían de dónde... Ojalá que haya sido algún estudio, pero claro, que un estudio que haya sido de acceso público, que todo el mundo lo haya podido encontrar, no estaba. Ya. Pero aquí viene un tema que todos sabemos. Aquí viene, por ejemplo, una realidad donde las personas hoy día compran sus medicamentos a veces en lugares no autorizados o en las ferias libres. Y eso también no está contabilizado. Si una persona le pregunta, hola, ¿tú compras tus medicamentos en la feria? Muchas personas no van a responder a menos que esté en un contexto en el cual diga, perfecto, lo voy a hacer porque quiero que la gente sepa esto. Entonces la autoridad no tiene los datos particulares y hoy día tenemos desatado ese tema. Tanto así que el intendente Claudio Rego hace unos meses dijo que iba a hacer... El gobernador. El gobernador. Claro. Gobernador dijo que iba a hacer o por lo menos una coordinación entre el ISP y las policías para el tema de decomisar medicamentos. Y finalmente siguen estando en muchos lados, todas las ferias libres. Sí. Es una situación bastante crítica y acá hay un estudio que realiza el mismo FONASA y que te da a entender que en el último semestre 1 de cada 10 personas no ha podido continuar con su tratamiento médico. No sabemos si son enfermos crónicos o no, o qué patología estamos hablando, pero que no les alcanza. O se toman los medicamentos, o come, o se toman los medicamentos o alimenta a sus hijos. Entonces es una situación que es bien dramática. Y queremos que a ustedes invitarlos efectivamente a que nos puedan escribir a través de Twitter su experiencia, a través de WhatsApp. ¿Hay algún motivo que uno puede decir, no, y no me digas el dólar, por favor, ni la inflación, que hayan aumentado tanto ciertos medicamentos de valor en el último tiempo? Mira, en general yo te respondería con mi respuesta es bastante sencilla. El tema es de que los medicamentos hoy día siguen siendo tratados, pensados como meros bienes de consumo. Y eso me encantaría decirles de otra manera, claro, pero no es así. Son parte de un mercado. Es parte de un mercado, y un mercado que finalmente entiende el mercado como un mercado.
Y podemos entenderlo también, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando existió la colusión de farmacias, no digo que todavía, porque algunas personas plantean que hoy estamos en una colusión, yo no me atrevo a eso, pero sí podemos hablar que cuando existió la colusión, el gran porcentaje de los medicamentos de la colusión eran medicamentos con receta. ¿Por qué? Porque la gente finalmente no es que pueda decidir, ¿sabes? Que este mes me voy a tomar el medicamento, mi próximo mes no. Claro. Las personas tienen que tomar sus medicamentos. Y nosotros como farmacéuticos vemos esa realidad diariamente, no solamente en las farmacias comunitarias, que la gente piensa cuando hablamos de farmacia, hablamos de la farmacia de cadena o la farmacia independiente, como la que va a hablar Daniel ahí, sino que también existen las farmacias de los SFAM o los consultorios que la gente conoce, las de hospitales, y nosotros vemos cómo suben los medicamentos y tenemos que tratar de ver cómo abordar esto. Podemos abordarlo de distintas maneras. Está, por ejemplo, el tema de que el uso de medicamentos genéricos, que no está muy claro por la ciudadanía qué es un genérico. Si yo les preguntara a ustedes qué es un genérico o qué es un bioequivalente, es hablarles en chino. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente, y se los planteo súper abiertamente. Mucha gente creería que un genérico es un remedio que no necesita receta. Perfecto. Eso podrían creerlo. También podrían creer que los bioequivalentes son baratos, que es lo que nos planteó en algún momento el ministro de Salud. Y que afectan al estómago porque no son tan potentes como el original, o como que uno dice, Entonces nos dicen hay muchos mitos con respecto a eso. Sin embargo, si yo quiero saber, ¿a quién le pregunto? ¿A quién acudo? al farmacéutico. ¿Puedo preguntar al farmacéutico? Me encantaría decirte que sí. Obviamente, como presidente del Colegio Farmacéutico, eso es lo que yo quiero contarle. Sin embargo, también la gente tiene cierta desconfianza. Por esto mismo que ocurrió hace unos años, finalmente preguntarle al farmacéutico, y ahora les pregunto, ¿quién es el farmacéutico? Cuando usted entra a una farmacia, Claro. ¿quién es el farmacéutico? El químico farmacéutico, el que estudió. El que estudió. ¿Quién es? ¿El de delantal blanco? Son todos delantal el que blanco. tiene la Pero hay pelucha. cachado que hay El que uno está solo escondido y lo tienen atrás. escondidito. Sí, el que está porque escondido te está atrás. atendiendo, nunca está ahí, porque le voy a preguntar al químico y se va para preguntar. Y ahí No siempre uno está se cuenta que- escondido. A veces se Hay le de ve. todo. Hay de todo. sí. Tienes farmacias independientes donde es el propio farmacéutico, el dueño, el que hace que todo. atiende, el que- Tienes finalmente también en la farmacia de cadena algunos farmacéuticos que están en mesón y hacen muy bien su trabajo. Pero tenemos otros que están contando dinero porque eso es lo que el sistema le está pidiendo. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros hemos reiterado y muchas veces lo hemos hablado con el gobierno y lo que nosotros queremos, y no este gobierno, muchos gobiernos que hemos hablado, es el concepto de la farmacia como centro de salud. Las personas tienen muchas dudas y finalmente, por ejemplo, si compran un medicamento muy caro, bueno, de repente hay alternativas bioequivalentes, genéricas, que podrían bajar mucho su gasto. De repente no hay que comprarlo, tiene que ir porque es un medicamento GES. Y si es un medicamento GES, puede recibirlo gratuitamente. Pero no lo saben. Hay una desinformación muy grande respecto de cómo es el mercado de los medicamentos de nuestro país. Me gustaría, Jorge, que nos ayudaras a comprender. Los medicamentos Chile los compra a través de Senabast. Sí y no. Sí y no. ¿Cómo llegan los medicamentos a las farmacias de cadena o a las farmacias de barrio para que los precios sean tan altos? ¿Tiene que ver con el costo internacional? ¿Tiene que ver con algo en particular? Me están metiendo el dedo en la boca cuando me están pidiendo el RUT, que necesito que la gente comprenda Pueden por ser qué los todas las precios son tan anteriores. altos. Pueden ser todas las anteriores y te lo planteo de la siguiente manera. Para que los medicamentos entren al país, tienen que primero pasar por, lógica, como por aduana. Pero el que los compra puede ser, por un lado, Senabast, pero Senabast tiene un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Senabast? Por lo menos darle los medicamentos al sistema público. Senabast le entrega o ve los medicamentos al CESFAM, se los ve al hospital. Eso es el foco de Senabast. Ya. Hace muy poco está la ley Senabast, que permite que la Senabast le pueda vender a farmacias privadas, farmacias comunitarias. Esas farmacias ahora pueden vender medicamentos a un precio muy bajo, lo cual es buenísimo. ¿Cuántas farmacias están en esta ley Senabast? ¿Están inscritas? Pocas. Pocas, muy pocas. ¿Por qué? Porque finalmente también esto se comentó, los farmacéuticos y las farmacias independientes decían, mira, a mí me encantaría meterme a esta ley Senabast para poder vender, en el fondo, a precios más bajos. Pero también la misma ley te obliga a comprar a precio bajo y a vender a precio bajo, lo cual hace que en muchos casos sea poco viable mantener la farmacia. Entonces aquí viene una problemática mayor. Yo quiero dar un medicamento a precio bajo, todos queremos eso finalmente, ojalá todos los medicamentos fueran gratuitos, eso indiscutiblemente. Yo creo que nadie te va a decir que quiere un medicamento, porque eso cuando tú hablas con la gente dice, quiero que el medicamento sea gratis. Sin embargo, el medicamento alguien lo tiene que pagar. Entonces, ¿quiénes son los que traen los medicamentos a Chile o los que elaboran los medicamentos en Chile? Los laboratorios farmacéuticos. Los laboratorios internacionales los traen desde afuera y los importan. Y finalmente los nacionales también tienen que importar la materia prima para producir. Ambas, la materia prima como los medicamentos de afuera, se pagan en dólares. Gran Y ahí problema. está el dólar. Otro problema. Una vez que yo tengo este medicamento en el país, yo llego, lo elaboro y sale una cantidad X, lo que sea.
lo tiene que comprar una droguería, que puede ser la Senabast o droguería, por ejemplo, la droguería de Cruz Verde, Socofar, una de las droguerías más grandes de Chile, que eventualmente los compra a otro precio y eso después se lo vende a la farmacia final, que es la que le vende al público. La Senabast no lo vende, la Senabast se lo entrega en este caso o le vende a esta farmacia independiente que puede todavía en este minuto. Entonces, los precios van a diferir. Sin embargo, los medicamentos van a ir subiendo igual. Por inflación, por el dólar, pero también puede ser porque se me ocurrió. Claro, por esta cadena. Esta Entonces, cadena es cada demasiado uno costosa. va cortando cierta cantidad y lo más simple es echarle la culpa al otro.